actividades que hay en la ciudad, es bien importante esta convocatoria y que ustedes hayan decidido venir al gabinete de su casa. Sobre todo cuando hoy nuestra sala se enorgullece por tener la presencia del historiador Luis Guillán Fonseca, no solo por su trayectoria en la Academia de la Historia como periodista, casi cronista de la ciudad, sino por la maravillosa elocuencia que tiene para transmitirnos todo el conocimiento y toda la historia que tiene Valencia, que posee Valencia, y que creo que ninguna otra persona nos las puede comunicar tan gratamente como lo hace él. Además de eso, hoy estamos celebrando el Día Internacional de los Museos. Y bueno, como parte de ese día, el gabinete se siente orgulloso de tenerlos aquí y brindarle una actividad más para el entretenimiento, la cultura y las artes. Bienvenido, don Luis, muchísimas gracias. Es un placer recibirlo. Gracias, muchísimas gracias a ti con esta palabra tan generosa. Y bueno, yo anduve saludando a todos porque si es conversatorio uno no puede conversar sino con la gente que uno conoce. Yo conozco a todos. Y le agradezco mucho que haya venido porque realmente es importante esta experiencia en esta Casa de la Cultura. Tenemos que tener en cuenta cómo ha sido este proyecto, cómo se llevó a cabo. Este es un museo, una galería de la estampa, que es muy difícil porque nadie en Venezuela, son muy pocos los coleccionistas de papel, de obras de arte sobre papel. Y Leiser era un coleccionista de obras de arte sobre papel. Yo creo que eso se debe a la luz del trópico que se come el papel, y entonces las cosas sobre papel, tinta, etcétera, que se han grabado, la mayor parte la pasan en los museos metidos en las gavetas. Entonces me recuerdo un muy buen tino en designar esto como una galería de estampas, de la estampa y del papel. Es la primera que hay. Y como institución privada viene a llenar el vacío que dejó la Galería Mendoza. Nosotros concurríamos una vez al año a la Galería Mendoza y ahí se hacía la venta, la subasta de obras de arte, y prácticamente en esa galería se fijaban los precios de los artistas. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, se vendió un Braulio Salazar en 400.000 bolívares y ya se sabía que más o menos ese era el precio, se fijaba el precio. Ahí iban todos los marchantes de arte a esa galería. Yo le hago la sugerencia a María Cora que haga una subasta anual, ¿sí?, con beneficio de cualquier cosa, pero lo interesante es que nos reunamos y que veamos muchas obras y que fijemos los precios de esas obras de arte.